Imagina un erudito musulmán que desafió las ideas de filósofos como Aristóteles, Sócrates y Platón, que dirigió la filosofía en nuevas direcciones, cuyos puntos de vista se siguen estudiando en las mejores universidades de Europa. Un gran hombre que ha marcado una época en la historia. Hujjat al-Islam, Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. ¿Qué pensarías si te dijera que un bandido que le robó hizo que este gran erudito adquiriera tan vastos conocimientos? ¿Qué hizo de al-Ghazali una persona tan valiosa? Veamos la situación del mundo musulmán durante su época. El mundo musulmán se encontraba en una situación calamitosa en aquella época. Los partidarios de la Batinilla, que habían perjudicado enormemente a los musulmanes, unieron todas sus fuerzas y siguieron atacando el califato abasí, último bastión del Islam. Pero hubo algo que no tuvieron en cuenta. Todas las tribus turcas comenzaron a convertirse al Islam y el imperio selyúcida pudo destruir las intenciones de Batinilla. Esta vez, los partidarios de Batinilla comenzaron a difundir sus creencias desde dentro de la sociedad engañando a la gente. La fe musulmana estaba siendo atacada por la Batinilla y las ideas filosóficas y herejías. Hubo una gran lucha material y espiritual contra los adversarios del Islam. Durante este periodo, el mundo musulmán necesitaba un salvador, un genio que pudiera refutar las ideas que desafiaban la verdadera fe islámica. Aquí comienza nuestra historia. Al-Ghazali nació en una ciudad llamada Tus, en Irán. Fue a la ciudad de Gorgan para recibir educación. Después de 5 años de educación intensiva, se puso en camino con sus amigos para regresar a su lugar de nacimiento. Sin embargo, fueron interceptados por bandidos en su camino y perdió todo lo que tenía, incluidas las notas que había tomado durante 5 años. Preocupado por perder la fuente de sus conocimientos, siguió a los bandidos. Le dijo al líder que sus notas contenían todos los conocimientos adquiridos durante 5 años y le pidió que como mínimo le devolviera sus notas. El jefe de los bandidos, sin saberlo, le dijo a al-Ghazali la siguiente frase, que tal vez fue el punto de inflexión en su vida. Afirmas que sabes, pero careces de conocimiento cuando te quito tus notas. En vez de aprenderlo de memoria, lo dejas en los apuntes. Luego devolvió sus apuntes. Nadie esperaría tales palabras de un bandido. Sin embargo, no mires al que dijo estas palabras, sino aquel que le hizo decir estas palabras. Al-Ghazali las tomó como una advertencia de Alá. En 3 años, había memorizado todas sus notas. Ya no dependía de los libros de texto ni de los apuntes de estudio. Ahora aspiraba a aprender aún más. Así que viajó a Nishapur. Entonces estudió con el Imam al-Haramain al-Juwayni, el más famoso erudito de Ilm al-Kalam de la época. Con una educación rigurosa, estudió jurisprudencia Shafi'a, Aqida, lógica y sabiduría y filosofía, y adquirió sólidos conocimientos en todos estos campos. Progresaba en el camino de convertirse en un héroe musulmán. Su maestro le rindió homenaje diciendo: Al-Ghazali es un océano profundo. Al escribir un libro sobre jurisprudencia islámica llamado Al-Manhul, su maestro elogió a Al-Ghazali diciendo: Me enterraste vivo. ¿No pudiste haber esperado a que muriera? Al-Ghazali poseía una inteligencia y una memoria extraordinarias. Nizam al-Mulk, un gran estadista, se fijó en el conocimiento y la inteligencia de Al-Ghazali. Pensó que Al-Ghazali era la persona ideal para defender el Islam suní y refutar la ideología del movimiento Batinilla, que amenazaba gravemente al mundo musulmán, ya que los partidarios de la Batinilla no habían sido derrotados por la fuerza militar. Era necesario refutar su filosofía para disolverlos. En aquellos tiempos, los seguidores de la Batinilla, junto con su líder, Hassan Saba, están convirtiendo el mundo musulmán en un baño de sangre. Estaban engañando a musulmanes incultos y utilizándolos como asesinos, mientras asesinaban a sus enemigos de alto rango con sus propios métodos. Los gobernantes musulmanes observaban desesperadamente cómo los asesinos mataban a los estadistas que los rodeaban. Por esta razón, llegó el momento de disolver el movimiento Batinilla, y esto solo podía lograrse refutando su filosofía. Nizam al-Mulk invitó a Al-Ghazali a Bagdad con este propósito. Bagdad era una de las ciudades más pobladas del mundo en aquella época. También era una de las principales ciudades científicas.
Aquí, Al-Ghazali fue nombrado director de la Al-Nizamia de Bagdad, considerada una de las primeras instituciones de enseñanza superior del mundo. Fue nombrado rector de la universidad en los términos actuales. Al-Ghazali daba clases aquí a unos 300 estudiantes. También aprendió griego y realizó estudios de filosofía, y comenzó a analizar la base ideológica de la Batiniyya. Durante sus prolongados estudios se dio cuenta de que había imperfecciones en las ideas de filósofos como Aristóteles, Sócrates y Platón. También se dio cuenta de que había filósofos que utilizaban la filosofía griega para corromper la fe islámica. Fue testigo de cómo la gente intentaba distorsionar la verdadera naturaleza del Islam. Se apresuró para conservarlo. También se dio cuenta de que los partidarios de la Batiniyya reforzaban sus ideas con la filosofía y la lógica. Hacían dudar a la gente de su fe. Si preguntas, ¿cómo pudo Al-Ghazali manejar todo esto por sí mismo? Esto es en realidad lo que lo convierte en el Imam Al-Ghazali. El Imam Al-Ghazali ciertamente tenía un plan después de todos estos estudios y análisis detallados. Escribió un libro llamado Maqasid al-Falasifa, los objetivos de los filósofos, que explicaba detalladamente el propósito de la filosofía y también la elogiaba. De esta manera, es más conocido y también querido por los filósofos, reconociendo que nadie más sería capaz de señalar una información tan detallada y precisa sobre la filosofía. Al-Ghazali era considerado un filósofo competente. Justo en este punto, hizo algo que nadie esperaría que hiciera. Escribió su libro titulado Tahafut al-Falasifa, la incoherencia de los filósofos. Refutó ciertas escuelas filosóficas y muchos de los puntos de vista de los filósofos, utilizando pruebas razonables y lógicas encontradas en este libro, diciendo que los juicios de los filósofos no se basaban en el examen y la ciencia, sino en la presunción, y que por lo tanto no tenían un consenso. Criticó a los filósofos de la época por presentar sus puntos de vista como la verdad absoluta, ya que Al-Ghazali utilizó un método filosófico para desafiar a los filósofos. Se lo conoce como el que golpeó a la filosofía con la filosofía misma. De hecho, su propósito era demostrar que en ciertos asuntos relacionados con la religión y la metafísica, la religión tiene derecho a reclamar la verdad y no la filosofía. Tahafut al-Falasifa, que abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre la relación entre religión y filosofía, se considera una de las obras maestras de la filosofía universal. También contribuyó a preservar la cultura de la discusión filosófica dentro de la comunidad de eruditos e intelectuales. Mientras el Imam Al-Ghazali trabajaba en asuntos tan serios, Hassan Isaba, el líder del movimiento Batiniyya de la época, se declaró infalible, sin pecado, y alguien que no podía ser cuestionado por sus acciones. Así pues, se declaró un imam inocente. Los argumentos de la Batiniyya como ser la fuente del verdadero conocimiento y la idea del imam inocente y la adquisición de ese conocimiento dependiente de su voluntad son refutados por el Imam Al-Ghazali en su libro titulado Fadaih al-Batiniyya, las infamias de la Batiniyya. Así, aclaró la doctrina islámica eliminando las supersticiones y herejías que surgieron con la influencia de ciertos grupos ajenos al Islam sunita, así como de la filosofía griega. Después de todo esto, los musulmanes tuvieron que unirse. Por esta razón, con la guía del Corán y la Sunnah, el Imam Al-Ghazali escribió su libro Ihya Ulum al-Din, el renacimiento de las ciencias religiosas, que sirvió como proyecto de reconstrucción de la nación musulmana. Este libro contiene información y detalles importantes sobre el Islam, y era muy necesario en aquella época. El jeque Abu Muhammad al-Qasiruni dijo del libro del Imam Al-Ghazali que, aunque desaparecieran todas las ciencias, todas podrían derivarse de Ihya, y alabó al-Ghazali y su libro. Frente a todas estas amenazas físicas y espirituales de desvirtuar el Islam, Al-Ghazali convirtió con éxito la fe islámica en su esencia en el transcurso de sus 53 años de vida. El éxito que alcanzó Al-Ghazali con sus libros escritos para defender la fe islámica le han valido un título interesante. Se le ha llamado Hujjat al-Islam, que significa prueba del Islam, y ha sido aceptado como Mujaddid del siglo. En su libro autobiográfico titulado Al-Munqidh min al-Dalal, de la herejía a la guía, Al-Ghazali habla de sí mismo y de su vida como sigue.
Desde mi juventud hasta ahora que tengo más de 50 años, nunca he rehuido sumergirme en las profundidades de estos vastos océanos. Me zambullí en los furiosos mares no como un cobarde, sino como un valiente. Luché con cada asunto que encontré, acepté abruptamente cada desafío, estudiaba las creencias e ideas de cada secta y trataba de descubrir los detalles de cada orden religiosa. Como resultado de esto, desde los alegres tiempos de mi infancia, estaba libre de imitaciones y no estaba atado a creencias heredadas de los ancianos. Ahora entendemos la razón por la que era un gran erudito, ¿verdad? Cuando los enemigos del Islam unieron sus fuerzas para acabar con los principios del Corán, se adelantó sin miedo, incluso estando solo, y nos dio una lección de valentía. En 1111 DC, año en que falleció, tras una vida que duró medio siglo, durante la hora del Fajr, al final de una noche que pasó leyendo el Corán, después de la ablución y la oración, el imam al-Ghazali se sentó y pidió un sudario. Besó el sudario y se lo frotó en la cara y luego dijo: «Oh, mi señor, mi rey, tu orden es una bendición para mí». A continuación entró en su habitación. Como hacía tiempo no salía, entraron en su habitación y vieron que llevaba puesto el sudario. Estaba orientado hacia la quibla y había un poema escrito por él junto a su cabeza. Digan a mis amigos llorosos que me vieron muerto. Díselo a mis doloridos hermanos y hermanas en el Islam. No des por sentado que estoy realmente muerto. Por Dios, evita decir que es una muerte. Soy un gorrión y este cuerpo es mi jaula. Volé lejos de la jaula y el cuerpo permaneció. Esta mañana era como un muerto entre vosotros. Viví por un tiempo y luego vestí una mortaja. No asumas que la muerte es permanente. Sabed que es vida y que es muy deseada. No asumas que la muerte es violencia y dolor. Es solo mudarse de una casa a otra. Toma lo que necesites y prepárate para el camino. Si eres listo, no te ocupes de nada más. Reza para que yo sea bendecido, para que tú seas bendecido. Nos marchamos, sabiendo que tú eres el siguiente. La paz sea contigo. Son mis últimas palabras para ti. Que Alá te salve. ¿Qué más hay que decir?